Una persona promedio tarda 450 metros y 12 segundos en alcanzar la velocidad terminal. El edificio desde el que saltaba tenía 500 metros de altura, para estar seguros, aproximadamente la altura de la Torre de las Torres Gemelas en Nueva York, aunque era mucho menos resistente que eso. 12 segundos parecen más, cuando no hay nada alrededor excepto el aire libre. Conté los segundos con decidida intensidad, como si me hubieran entrenado, negándome a dejar que uno solo se escapara entre mis dedos. 1, 2. El momento en que mis pies abandonaron la torre fue siempre el más desorientador. Lo había hecho docenas de veces, pero aún existía ese momento de pánico instintivo, donde mi cerebro de lagarto sabía que estaba a punto de convertirme en nada más que una mancha de sangre y vísceras. Estaba lanzándome hacia el suelo a una velocidad terminal sin paracaídas, y ese tipo de miedo no es algo que simplemente desaparece. Me encanta, sinceramente, es una emoción que nada más puede igualar. 6, 7. Sabía que estaba gritando por el dolor en mi garganta, pero no podía oírlo por el sonido de los atronadores latidos de mi corazón. El cielo, antes ilimitado, perdió su infinito en el suelo. 10, 11. Podía sentir que algo cambiaba, ver lo incorrecto en las corrientes de viento. Hubo un estallido que resonó en mis huesos, y justo antes de tocar la tierra, apenas desincronicé con el resto del mundo. 12. Caída libre. Retrocedamos un poco. En realidad, retrocedamos mucho, hasta el principio. La teoría del Big Bang es, en esencia, la idea de que todo fue creado a partir de los restos de una explosión de la que todavía estamos sufriendo, miles de millones de años después. Pero lo que pasa con las explosiones, especialmente las cósmicas, es que nunca pueden predecirse del todo. La nada que existía antes fue destrozada para crear los bloques de construcción del mundo. Con eso vino demasiada presión. Se formaron desgarros, pequeños en comparación con la inmensidad del espacio, como estrías en una cadera. Nuestra existencia siempre ha sido frágil, equilibrada como está entre el frío letal de arriba y el magma ardiente de abajo, sostenida por algo tan efímero como la gravedad, todo ello contenido entre el intervalo de tiempo que es un universo. Esas lágrimas simplemente hacen posible que los humanos derriben la precaria estabilidad y terminen en otro lugar. En algún lugar que nunca haya conocido la luz de una estrella. Uno de esos desgarros se encuentra en el interior de Australia. Solo fue descubierto gracias a un paracaidista con un paracaídas defectuoso. Desapareció en el aire y su amigo lo captó con la cámara, luego de alguna manera logró que la gente lo tomara en serio. Probablemente haya más en algún lugar del mundo, pero aún no los hemos encontrado. A todo lo que está más allá de las lágrimas lo llamamos sombra. Por nosotros me refiero a mí y al equipo rotativo de científicos, ingenieros y políticos que facilitaron mis viajes al desgarro. La peor parte de la torre siempre fue llevar mi equipo a la cima. No había suficiente espacio allí arriba para ponerme el traje, así que tuve que hacerlo en el suelo, con la ayuda de una docena de técnicos. El traje en sí era una combinación entre un traje espacial y un equipo diseñado para bucear en aguas profundas, y pesaba 41 kilos. Era una pieza grande, sin costuras, excepto por la trampilla trasera por la que entré para reducir la posibilidad de fugas. A donde iba, el aire no solo era tóxico, ni pasivamente mortal, iba a ser un peligro activo. Una vez que los técnicos me sellaron y realizaron sus comprobaciones, tuve que arrastrarme a mí y al traje hasta el ascensor y esperar la pequeña eternidad que tardó la desvencijada cosa en subir a la torre. Se construyó de la manera más rápida y segura posible, pero hacía tiempo que se ignoraban los códigos de construcción. A medida que subía más y más, podía sentir el edificio balanceándose y escuchar el torturado gemido de los cables del ascensor. Mis músculos ardían por el esfuerzo de sostener el traje cuando las puertas se abrieron. Cuando llegué arriba, me ataron a una cuerda y me indicaron que me parara en el borde del techo. La correa ocupaba la mayor parte de la habitación debido a lo larga que era, incluso apilada y enrollada con cuidado.
Me entregaron un ratón en un recipiente pequeño sellado y me dijeron que lo sujetara al cinturón alrededor de mi cintura. El ratón probablemente solo tenía 1 hora de aire más o menos, pero eso no importaba mucho. Con toda probabilidad, no sobreviviría lo suficiente como para asfixiarse. Las batas de laboratorio se movían con un fervor nacido de tener cosas científicas interesantes que hacer. Arrullaban sus relucientes máquinas y solo me hablaban cuando era necesario, usando la radio de mi traje porque no podía oír nada a través de la gruesa tela. Hicieron todo lo posible para mantenerse alejados de mí. Fue sutil, pero lo noté en la forma en que mantenían un pie de distancia en todo momento, las miradas persistentes, la negativa a darme la espalda. Yo era el bastardo loco que había entrado voluntariamente a la sombra docenas de veces y luego había regresado. Me tenían miedo. Solo habíamos encontrado una lágrima, pero los matemáticos y astrónomos estaban casi seguros de que hay más, en alguna parte. Pensaron que los otros tal vez no estuvieran ubicados en la Tierra, tal vez ni siquiera estuvieran cerca de la Tierra, pero probablemente existieron. Los desgarros, o al menos el que yo pasé, no cooperaron mucho con la ciencia humana. No existían, según todos los instrumentos que les apuntaban, y la única forma de acceder a ellos era, en el mejor de los casos, inconveniente. La cosa que entraba tenía que estar cayendo a una velocidad terminal. Tenía que ser bastante pequeño y no podía haber forma de detener la caída. Si no se cumpliera alguna de esas condiciones, los portales simplemente no se abrirían. Caerías directamente por el aire vacío y te estrellarías en pedazos contra el suelo. La parte más interesante, para los científicos, fue que el desgarro de alguna manera sabía si alguien tenía una manera de detener su caída. Al principio no estábamos seguros de por qué la correa no me impedía entrar en la sombra, pero la hipótesis de trabajo actual es que, dado que el cordón no es lo suficientemente fuerte como para sostenerme o atraparme, no cuenta. Había sido probado una y otra vez con docenas de tipos diferentes de equipos. Planeadores, mochilas propulsoras, cuerdas elásticas e incluso lanzadores de telarañas tipo hombre araña. Cada vez, las lágrimas permanecían obstinadamente cerradas. Pero no parecía haber camino a seguir, exactamente no podían arrojar a alguien del edificio sin forma de atraparlo. En ese momento, yo estaba trabajando como pasante para los científicos reales y tenía muchas ganas de saltar del edificio. Siempre había sido un adicto a la adrenalina, de todos modos no tenía mucho por qué vivir y sonaba divertido. Entonces, cuando todos los científicos se fueron a casa a pasar la noche, tomé uno de los trajes de emergencia, algo de cuerda y equipo, y un amigo que carecía tanto de sentido común como yo. En ese momento, estábamos muy borrachos, e incluso cuando me enfrenté al largo menú despegable, todavía estaba absolutamente listo. Mi amigo tardó más en convencerse, pero al final él también se acercó y me ayudó con un par de cervezas más. Instalamos un sistema de poleas amateur, atamos la cuerda alrededor de mi pecho y los lazos del traje de seguridad, y luego salté antes de que pudiera pensar mejor en ello. 12 segundos. Eso es tiempo suficiente para darte cuenta de tu estupidez y casi suficiente para arrepentirte. Mi cuerpo estaba siendo destrozado como un caramelo, mis órganos se hacían añicos bajo el peso de infinitas dimensiones y luego estaba en la sombra. Es imposible describir exactamente cómo es allí. Era la inmensidad del océano profundo evidente en la línea del horizonte entre el cielo y el mar, o tal vez el lugar donde van los calcetines perdidos, o el dolor de perder a un hijo, o los miles de cuadrados de colchas apiladas en la casa de la abuela que ella dijo que regalaría más tarde, o la forma en que el café de medianoche sabe diferente al café de la mañana. No se parecía a nada que hubiera conocido antes. Me sentí adicto desde el primer vistazo. Solo le di un vistazo esa vez, antes de que mi amigo me viera desaparecer, entró en pánico y tiró de la cuerda tan fuerte como pudo, arrojándome de regreso al mundo real, donde caí al suelo, frenado por la extraña física de la sombra. Más tarde lo describió como una especie de ilusión óptica. No cerró los ojos, no apartó la mirada,
pero me difuminé y luego desaparecí tan suavemente que no se dio cuenta de lo que pasó durante varios segundos. En ese momento, la torre no tenía cámaras. Lo único interesante del edificio era su proximidad a un fenómeno al que ni siquiera se podía acceder todavía, y se suponía que la seguridad era una pérdida de dinero. Así que tenía la opción de no decir nada y, con toda probabilidad, nunca me descubrirían. Pero quería volver a entrar, e incluso en el breve momento que pasé allí, pude sentir el aire devorando mi traje protector. Después, vi las marcas donde la tela se había podrido. Sabía que necesitaría dinero y recursos si quería regresar. Le conté al científico jefe lo que había descubierto y, después de 2 horas de gritos, se acordó que yo sería quien regresaría a la sombra. Francamente, creo que yo era la única persona que quería el trabajo. Pude escuchar a una persona hablando conmigo por radio con mi traje tan pronto como caí, pero no pude responder. Los primeros momentos siempre son desorientadores y estaba demasiado ocupado tratando de recordar mi propia sensibilidad para analizar el rápido flujo de palabras que me lanzaban. Lo he estado describiendo con metáforas porque no es solo un lugar físico, lo percibo a través de los pensamientos tanto como a través de la vista. Pero creo que lo más parecido que hay en la Tierra es el océano abierto por la noche, cuando el cielo y el mar se funden en la distancia, y todo está completamente oscuro porque las estrellas están cubiertas por nubes. Cuando estoy en la sombra, caigo hacia la línea del horizonte para siempre, rozando las olas y sumergiendo los dedos en el agua. «Ven», dijo el hombre de la radio. «Ven, cambio. Este es Mellor. Háblame». «No soy Ben», me reí, la adrenalina me mareaba. «Soy el agente estrellado». Hubo un largo momento de silencio crítico y me aclaré la garganta con torpeza antes de que Mellor pareciera decidir seguir adelante. «¿Estás en la sombra?», preguntó. «Sí», dije. Para mí, sentí como si estuviera flotando, pero sabía por las lecturas en mi traje y en mi correa que en realidad estaba cayendo, muy rápido y cada segundo más rápido. Mellor hizo un sonido de aprobación. «Está bien, entonces suelta el ratón cuando te sientas listo». Lo saludé y desenganché el compartimento de mi cinturón. Estaba hecho de vidrio transparente, por lo que podía ver el ratón adentro, pequeño y de pelaje blanco. La forma en que se encogió contra el suelo de su jaula me hizo sentir un poco culpable. Cuando era niño, tuve un par de ratones como mascota y sabía que algo malo sucedería cuando abriera el contenedor, incluso si no sabía exactamente qué sería. Aún así, tenía trabajo que hacer, así que presioné el botón lateral y expuse el ratón a la sombra. Al instante, su pelaje comenzó a descomponerse, desprendiéndose de su cuerpo. Cuando todo el cabello desapareció, fue como si las sombras a mi alrededor se extendieran y se hundieran en su piel. Chilló de terror, el negro recorrió su piel como un relámpago, los músculos debajo de su piel se hincharon y se retorcieron. Podía ver sombras en su aliento cada vez que exhalaba, su pequeño pecho palpitaba. Se giró para mirarme, con sus ojos rojos bordeados por la oscuridad de la sombra, y se convirtió en polvo. El polvo se elevó y se posó en mis manos enguantadas. «Informe», preguntó Mellor, su voz inusualmente suave. «¿Estás herido?». Me temblaban las manos y levantaban pequeñas columnas de polvo de ratón muerto. «Estoy bien». «El ratón está muerto». «Obviamente», dijo Mellor, su preocupación abrumada por la irritación. «Sabíamos que eso sucedería al entrar». «Detalles, Ben, danos detalles». «Bien». Respiré profundamente, lo cual no me tranquilizó mucho, considerando el aire enlatado que estaba respirando. Se movió erráticamente como, retorciéndose. Como si su piel tuviera la forma incorrecta para sus órganos. Y luego se disolvió. Mellor dijo algo más, pero no lo escuché porque estaba mirando el polvo negro que solía ser un ratón. Pensé que estaba justo encima de mi traje, pero ahora que lo miré, parecía estar incrustado en él. No incrustado, me di cuenta. En realidad, estaba desgastando la tela, insinuándose en las fibras. Y seguía moviéndose,
todavía intentando llegar a mi piel. «Sácame», dije, sacudiendo mis brazos salvajemente porque no se me ocurría nada más que hacer. «Sáquenme de aquí ahora». Hay que reconocer que Mellor no hizo preguntas, simplemente actuó. Como en el espacio o en el mar, es más fácil mover cosas en la sombra. La cuerda que se habría roto en la tierra fue más que suficiente para levantarme. El proceso de salida es muy diferente al de entrar. Solo la intención de salir y el cese de caer parece ser suficiente, sin importar qué tan lejos realmente caí en la sombra. Solo les tomó un par de segundos a los científicos en casa levantarme con la cuerda para que el mundo cambiara nuevamente, pero fueron los segundos más largos de mi vida. No pude hacer nada más que esperar mientras mi traje se hacía cada vez más delgado, y luego se rasgaba por completo, un instante antes de que el mundo cambiara nuevamente y yo estuviera de regreso en la tierra. Me hice un ovillo en el suelo, manchando todo mi traje de tierra y gritando de dolor. Pasé 3 meses en el hospital. Los médicos nunca antes habían visto lesiones como la mía y no tenían idea de cómo tratarme. Las heridas eran peores alrededor de mis manos, por donde había entrado el aire de la sombra, pero cubrían todo mi cuerpo. Se sentían como quemaduras y venían con un vértigo tan severo que no podía levantarme y oleadas de miedo oscuro que subían desde mis dedos. Parecían sombras moviéndose bajo mi piel, pero eran extrañamente planas, como un tatuaje. Me mantuvieron hidratado y me dieron analgésicos que apenas me ayudaron, pero aparte de eso no se podía hacer nada por mí. Simplemente tuve que curarme por mi cuenta, lo cual hice, laboriosa y lentamente. Las sombras nunca desaparecieron por completo, pero el dolor finalmente sí, y desaparecieron de todas partes excepto de mis manos, muñecas y dedos. Podría ser más exacto decir que se juntaron alrededor de mis manos, se acumularon debajo de mis uñas y formaron pulseras alrededor de mis muñecas. Mis facturas del hospital estaban pagadas y, a cambio, pasé horas sometiéndome a todas las pruebas posibles. No me mantuvieron exactamente prisionero, pero cerraron la puerta con llave durante la noche. Tan pronto como pude moverme por mi cuenta, salí sigilosamente de mi cama a medianoche y envolví mi puño en mantas. Luego golpeé la ventana tan fuerte como pude. Sentí el impacto en mi brazo, que todavía estaba tembloroso y débil, y el cristal apenas se rompió, pero seguí adelante. Había terminado con la sombra, no quería tener nada más que ver con eso. El hospital se construyó bajo el supuesto de que la gente querría quedarse dentro y no huir, por lo que era bastante fácil salir sin ser visto. Retiré mis escasos ahorros, me cubrí las manos con guantes largos y conseguí el billete de tren más barato que pude encontrar. Solo quería llegar lo más lejos que pudiera. El tren atravesó tierra seca, un pequeño arroyo, rodeó una montaña y con cada kilómetro me sentí más seguro. Muy pronto, el tren se quedó a oscuras y todos los demás pasajeros se dispusieron a dormir. No podía dormir, presa del miedo de que si cerraba los ojos terminaría de nuevo en esa torre, mirando por el borde y decidiendo saltar. Me picaban las palmas de las manos en los guantes, irritadas por el material de goma. Mirando por la ventanilla del tren, el interminable paisaje llano que pasaba volando casi tan rápido como lo veía, casi podía imaginar que estaba mirando a la sombra. Mientras pensaba eso, sentí que mis dedos comenzaban a arder, una pálida imitación de la forma en que se habían sentido el día en que la sombra entró en mí. Me froté las palmas e hice lo mejor que pude para ignorarlo. Pero el ardor seguía empeorando y empeorando, arrastrándose desde mis muñecas hasta mis codos. Después de echar un vistazo rápido a mi alrededor para asegurarme de que los demás pasajeros estaban dormidos, finalmente cedí y me quité los guantes. Las sombras bajo mi piel se arremolinaban, más activas de lo que habían estado en semanas. Luego, se separaron de mí y se convirtieron en zarcillos tridimensionales ahumados en lugar de simplemente quedar planos. Intenté empujarlos hacia adentro aplanándolos contra mi muslo, pero simplemente se extendieron formando un anillo alrededor de mi mano y luego volvieron a aparecer cuando la moví. Se giraron uno alrededor del otro, formando una forma vagamente circular justo encima de mi mano.
Sentí ese vértigo que me había perseguido durante mi recuperación, y luego, con un pop, apareció un ratón en el centro de mi palma. Gritando, lo arrojé al otro lado de la habitación y juro que me envió una mirada de total traición un instante antes de que desapareciera nuevamente. Cuando la gente empezó a mirarme para descubrir por qué gritaba, las sombras habían vuelto a su estado habitual en mi piel. Alguien me preguntó si estaba bien. Asentí vagamente en su dirección y me acurruqué más en mi asiento, rodeándome con mis brazos. Tenía la esperanza de que si me alejaba lo suficiente, todo se detendría. Cuando ese tren terminó su viaje, me subí a un autobús, luego a otro tren y finalmente terminé en Brisbane. Conseguí la primera habitación que pude para pasar la noche y decidí que me escondería en la cama hasta que el mundo dejara de intentar matarme. Cuando desperté, el ratón estaba en la almohada a mi lado, profundamente dormido, y mis sombras se retiraban a mi piel. Su pelaje estaba erizado, como si hubiera recibido una descarga eléctrica estática, y estaba cubierto por las mismas sombras que yo. Siempre me han dicho que mi curiosidad hará que algún día me maten. Empujé el ratón con el dedo. Como era de esperar, me mordió. «Oh, vete a la mierda», dije, acunando mi herida en mi pecho. El ratón cerró los ojos y volvió a dormirse. La maldita cosa todavía era injustamente linda. Supongo que necesitas un nombre si vas a seguir apareciendo. El ratón no ofreció opinión. Después de una mirada extremadamente incómoda, descubrí que era una hembra. «¿Qué tal mordiscos? Ciertamente te gusta morder». Después de mirar mordiscos durante el tiempo suficiente para estar seguro de que no iba a hacer nada interesante, me levanté para darme una ducha. No había nada más que hacer. Cuando salí del baño, Mordiscos ya no estaba. Ella siguió apareciendo durante los siguientes días. Los pasé haciendo lo mejor que pude para no pensar demasiado y quedarme estancado en el miedo y, sinceramente, comencé a esperar con ansia sus visitas. Era una cosita viciosa, pero también era esponjosa y cálida, y me hacía sentir menos sola. Su lugar favorito para tomar una siesta era mi hombro, acurrucado contra mi cuello. Cada vez se quedó más tiempo y el portal que se formó con su llegada se hizo más grande. Había huido del desgarro porque pensé que si me iba, podría volver a una vida normal. Obviamente, eso no estaba sucediendo, así que al octavo día desde que comenzaron a aparecer mordiscos, compré un teléfono desechable y llamé a Mellor. Sonó una vez. 2 veces. 3 veces. Justo cuando estaba empezando a pensar que no contestaría, escuché el zumbido de la línea al conectarse. «Este es Andrew Mellor, habla». Suspiré, larga y silenciosamente. «Hola, molinero». «Es Ben. Están sucediendo algunas cosas que creo que a todos les interesarían». «¿Dónde estás?» «Voy a enviar un avión». Había vuelto a su personalidad fría y recortada. «Brisbane». Me alejé del teléfono, como si estuvieran a punto de llamarme a la oficina del director. «¿Cómo llegaste a? No importa. Simplemente ve al aeropuerto y te enviaré instrucciones por mensaje de texto», él dijo. No estaba dispuesto a rendirme tan fácilmente. Creo que olvidaste la palabra mágica». «Por favor, con una cereza encima», dijo, inexpresivo. Me reí y le colgué. El avión, cuando llegó, era pequeño y ligeramente oxidado, y solo había espacio suficiente para mí, Mellor y el piloto. Y con eso me refiero solo a Mellor y a mí, porque Mellor era el piloto. Me dio unos auriculares para que pudiera oírlo a través del ruido ambiental que siempre traen aviones tan pequeños, y luego procedió a no hablarme durante todo el vuelo. Mordiscos apareció a los 30 minutos de vuelo. Ya estaba acostumbrado a toda la rutina, pero Mellor estaba tan sorprendido que casi se cae. «¿Qué carajo es eso?», preguntó. La levanté en mis brazos. «Ella es Mordiscos». «Eso no responde a mi pregunta». Puse los ojos en blanco, lo cual él no vio porque estaba concentrado en volar el avión. «El ratón que me hiciste soltar en la sombra».
Ella ha estado visitándome. Mellor volvió a mirar y abrió mucho los ojos. Eso suele suceder. Las sombras no volvían a mi piel como de costumbre. En cambio, se hicieron más grandes y se entrelazaron alrededor de mis brazos. Rozaron mi asiento y el panel de control frente a mí, devorando todo lo que tocaban. «Aterriza el avión», dije. «Ahora». Se ladeó con fuerza, golpeándome contra la pared, y nos envió hacia el suelo a toda velocidad. Se me soltó el cinturón y algo importante debió quedar destruido, porque el avión empezó a temblar. La puerta a mi lado, que me protegía del aire libre, desaparecía mientras miraba. «Ya casi llegamos», murmuró Mellor. El suelo apareció a la vista. Con una sacudida particularmente fuerte, la puerta finalmente cayó y yo detrás. Vislumbré a Mellor acercándose a mí, con pánico en sus ojos, y luego lo único que pude ver fue el cielo. Caída libre. 12 segundos. Tanto tiempo para pensar, pero mi mente estaba vacía. Cerré los ojos antes de que pudiera tocar el suelo. La sombra se abrió a mi alrededor y se metió en mis poros. Esperé morir. Esperaba morir, o al menos experimentar el mismo dolor ardiente. Pero pasó un momento, luego otro, y cuando finalmente abrí los ojos, todavía estaba vivo, atravesando las sombras sin ataduras. Me perdí una cantidad de tiempo sin sentido. Tuve sed, luego hambre, pero nunca hasta el punto de sentir dolor o morir. Me perdí en la caída. Cuando llegó la primera imagen, pensé que era un espejismo. Pero luego volvió a suceder. Eran solo destellos, instantáneas de otros mundos. Árboles de cristal, aire ardiente, dinosaurios que hablaban como humanos, una civilización al borde del colapso, otra que apenas comienza a crecer, campos de animales que crecen como el trigo, un muro que divide la Tierra en dos, colonización del universo por una raza de lagartos, tierras baldías y paraísos, todos conectados por la sombra. Estaba llorando, sollozando con los ojos bien abiertos. Justo cuando pensé que no podía aguantar más, se acabó. Aterricé al pie de la torre, ileso. Pero no creo que todo termine aquí, o al menos no tiene por qué terminar aquí. Mordiscos acaba de aparecer y esta vez el portal por el que entró no se cierra y es más grande que nunca. Lo suficientemente grande como para pasar si me agachaba. Siempre he estado lleno de pasión por los viajes, siempre he sido un poco adicto a la adrenalina. Eso fue lo que me impulsó a saltar de la torre en primer lugar. Mi mamá lo llamó curiosidad suicida y falta de respeto hacia mí mismo. Quizás ella tenía razón. Pero la sombra me eligió, por alguna razón, y cuando termine de escribir esto, atravesaré ese portal. Y luego, supongo que veré hasta dónde puedo caer.